Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Fíjate que el tema que yo traigo hoy en esta mañana es un tema muy hermoso. Es cuando escuchamos la voz de Dios. Dios se quiere revelar en muchas maneras a ti y a mí. Hoy voy a estar leyendo en Primera de Crónicas 14 del 10 al 17. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la persona del Espíritu Santo. Dice así el número 10. Dice: Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? David le estaba preguntando a Dios. Entonces dice: ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube. Mire lo que le dijo el Señor: sube, porque yo los entregaré en tus manos. ¡Ay, qué lindo! Y dice: y subieron pues a Baal Peresín, y ahí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Mire qué lindo. Cuando nosotros metemos nuestras manos dentro de una fuente, cuando nosotros metemos nuestras manos en medio del agua y la levantamos, el agua se diluye por nuestras manos. Así nuestros enemigos huirán. ¿Quiénes son realmente nuestros enemigos? Son las fortalezas que Satanás ha levantado. Y el enemigo, como dijo Pablo, no es contra carne ni sangre, son contra huestes del mal. El enemigo actúa de maneras distintas, actúa tocando a personas, provocando a personas a hacernos un problema. Y el problema es que nosotros a veces queremos pelear con la persona, pero no es la persona, sino es el enemigo que se ha apoderado de esa persona. ¿Y cómo nosotros tendremos la victoria? Es de rodillas tendremos la victoria delante de Dios y consultando a Dios siempre. La palabra de Dios, acuérdate de esta palabra que dice que todo aquel que conspirare contra ti lo hará sin mí. Quiere decir que no va a tener victoria porque está actuando de una manera sin consultar a Dios. Entonces, en otras palabras, nosotros iremos de fracaso en todos los sentidos, a veces arruinando hasta nuestro propio hogar, arruinando a nuestros hijos, a veces arruinando nuestro matrimonio, a veces arruinando nuestra casa, a veces arruinando nuestra vida espiritual más que todo. ¿Por qué? Porque no estamos consultando a Dios, estamos viviendo una vida ficticia delante de Dios. Y mire lo que dice aquí en el 11, dice: y subieron pues a Baal Peresín, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Peresín, que esto significa el Señor quebranta. Mire qué lindo. Y dice: y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. David se reconocía porque David hizo algo muy hermoso. David rompía, David deshacía todo altar que se levantaba Baal. Y nosotros a veces estamos haciendo alianzas con el enemigo, haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, haciendo cosas que a Dios le molestan, que a Dios le entristecen, que a Dios, en vez de acercarnos más a Él, nos aleja porque no estamos usando la sabiduría. A veces para hablar, hablamos alocadamente, hablamos sin sentido. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que la sabiduría, que el plan que Dios tiene para con nuestra vida, nosotros estemos en medio, que Dios esté motivándonos cada día, que Dios nos esté motivando y llevando nuestro remo. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, el mismo Señor le dijo a David que el reino de él iba a ser perpetuamente. Si tú y yo andamos todos los días poniendo a Dios en medio de nuestros problemas, de nuestras situaciones, yo te aseguro a ti, no porque yo te lo asegure o porque el ministerio de la Gloria Postrera te lo asegure, es porque la Biblia lo dice. Nosotros iremos de gloria en gloria
victoria, nosotros veremos el poder de Dios, veremos su mano en medio de nuestra situación. En el número 12 dice, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Esos son los dioses que tú y yo tenemos que dejar. El enemigo, no tenemos que escuchar lo que el enemigo nos dice, porque el enemigo va a estar siempre, todos los días, delante de nosotros, insistiéndonos todos los días, insistiendo a que pequemos, insistiendo a que caigamos, insistiendo a que retrocedamos paso atrás de los que hemos dado. Pero el Señor te dice, no lo hagas, ponme a mí primero para que tú tengas la victoria. La victoria es tuya, la victoria es mía cuando ponemos a Dios en medio de una situación. ¿Cómo vamos a tener la victoria? Orando al Señor, permitiendo que Él actúe en ese problema, en esa situación, en aquello que nos está quitando el sueño. Permitirle a Dios que Él tome control, porque si tú y yo lo hacemos, lo vamos a hacer tontamente, lo vamos a hacer de la manera que al Señor no le agrada, porque el enemigo es el que nos empuja a hacer el mal. Si nosotros actuamos a nuestra manera, vamos a tener una derrota. Si Dios actúa y dejamos que Dios actúe en nuestros problemas, te aseguro que tendremos la victoria, porque Dios es un Dios de palabra, es un Dios que no cambia, es un Dios inmutable, es un Dios que cumple las promesas que le da a su pueblo. Dice que nunca vio un justo desamparado. Entonces, si tú y yo somos justos, seremos justificados delante de Dios, y todo aquello que se levante, todo aquello que el enemigo quiere utilizar delante de los hijos de Dios, toda maquinación, todo plan, toda guerra que el enemigo nos quiera hacer, el Señor la consume, el Señor la quema con el fuego de su poder, con el fuego de su espíritu. Hay ángeles guerreando y peleando a tu favor, a mi favor también. Entonces dice, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, mire qué lindo esta parte. Esta era la parte que yo le dije a usted que no me había percatado en las Sagradas Escrituras. Y fíjate cómo Dios se revela al hombre. Dios se tuvo que revelar a todo ser humano, así como se revela contigo y conmigo, como yo decía cuando comencé el mensaje, que a nosotros el Señor nos puede hablar hasta por un pájaro. Con un pajarito el Señor nos puede hablar con un viento suave. A tantos el Señor les habló. A Moisés el Señor, como les decía yo, que le había hablado por medio de la zarza. Fíjate cómo el Señor se le reveló a Moisés en fuego. A Elías, cómo se le reveló el Señor en viento suave. Dice que estaba un viento suavecito y ahí venía el poder y la gloria de Dios. A Eliseo se le reveló el Señor con una mano, de una nube con forma de mano. Así se le reveló el Señor. A David, mira cómo se le va a revelar el Señor hoy. Y esto yo no lo había leído. Esto ahora te digo yo, que así como tú lo vas a saber, así lo he sabido yo hoy. Dice, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, no subas tras ellos. Mire lo que le dijo, y le acababa de decir que subiera, y así como el Señor le había dicho, te los entregaré en tus manos, así se los entregó. Y esta vez el Señor le dice, no subas tras ellos, sino rodéalos. Y eso es lo que el Señor, fíjate la palabra rema que el Señor te va a dar hoy a ti. ¿Cómo tú vas a rodear a tus enemigos? En oración. En oración, poniéndolos en medio de Dios y de ti. Poniéndolos en medio del Señor, que sea el Señor el que tome control de toda situación. Dice, rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Eran los árboles de bálsamo que habían allí. Y dice, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla. Fíjate cómo las balsameras, yo no sé cuántos de ustedes han visto esos árboles de balsamera.
dice que el Señor hizo venir un viento recio. Esa era la prueba que David iba a tener para decirles: a cuando ustedes oigan ese ruido, como copas. Mira qué lindo. El viento tocó esas balsameras, las hojas, y dice que ellas aplaudían y hacían los ruidos como tocar copas de cristal. Ahí era el tiempo que David tenía que salir para pelear contra el pueblo. ¿Cuándo es el momento que tú y yo vamos a salir a pelear contra el enemigo? Cuando tú hayas orado delante de Dios, cuando hayas permitido que Dios te dé a ti la salida, cuando le hayas permitido a Dios que haya tomado control de tu problema, de tu situación, cuando le hayas permitido a Dios que Él habite en tu vida diaria, no solamente de aquí para afuera, sino de aquí adentro, con tu forma de hablar, con tu forma de andar, con tu testimonio, con todo lo que eres tú. Acuérdate lo que yo te decía del porche. El porche es lo que va a reflejar lo que tú eres. Tú estás siendo el camino para llegar a esa casa, para llegar a ese porche. Dentro de ese porche te espera la entrada triunfal al trono de la gracia. Es lo que tú y yo hacemos en la mañana cuando venimos honrando al Dios vivo. Yo no sé cuántos el Señor les está hablando en esta mañana. Si estás a punto de tomar una decisión, acuérdate que si no pones a Dios en medio de esta situación, en medio de estos problemas, grandes problemas más grandes vendrán. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo que le pongas a Él el problema en sus manos. Mira, David no salía a la guerra y David tenía hombre guerrero. David sabía que tenía al Dios Altísimo de su lado, pero sin embargo, él no salía por su propia imprudencia, no salía por su propio yo. David consultaba a Dios. Tú has consultado a Dios en ese problema que tienes, tú has consultado a Dios en esa situación que tienes, tú has consultado a Dios en aquella conversación que vas a tener con alguien, has consultado a Dios en lo que tú quieres hacer, en esos proyectos, en esos planes, en esos sueños que tú tienes, has consultado, le has permitido a Dios que Él tome control de todo esto. Es lo que yo te pregunto hoy por medio de la palabra. Es lo que el Señor te pregunta hoy. Cuidado de tomar una decisión que pueda desencadenar en algo peor de lo que ya está. Entonces dice: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti. Mire qué hermoso, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. El Señor va a pelear esa batalla que tú tienes por tus hijos, esa batalla que tú tienes por tu matrimonio, esa batalla que tú tienes en tu trabajo, esa batalla que tú tienes en tu vida personal, en tu vida que te rodea, en tus finanzas, en todo lo que te rodea, en todas aquellas grandes decisiones que tú vas a tomar. Espera que esas copas suenen, que el Señor te dé la salida, que el Señor cubra tu entrada, que todo lo que vas a hablar sea conforme a la voluntad de Dios, que sea siempre sabiamente, porque si nosotros lo hacemos sabiamente tendremos la victoria. El enemigo, como yo dije, siempre va a estar buscándonos diariamente. Diariamente el pecado va a estar frente a nosotros para ver si nosotros ¿hacemos alianzas con el enemigo o queremos hacer alianzas con el Dios Altísimo? Permitámosle a Dios que Él ministre nuestras vidas, que Él ministre nuestra mente, que ministre nuestro corazón, que ministre todo aquello que tú y yo vamos a hacer, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros planes para que tengamos la victoria. Esto yo no me lo he sacado porque yo he querido de mi mente. Esto ha salido de la mente de Dios, de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios te está diciendo a ti hoy, en esta mañana, que no tomes decisiones que quieres tomar
que tomes a Dios en cuenta. Probablemente no es el momento. Fíjate que para que Dios haya puesto este mensaje ahora en tu vida es porque probablemente no es el tiempo para que tomes la decisión. Consulta primero a Dios. Dile al Señor que te muestre el momento exacto donde tú vas a actuar, donde tú vas a hablar, donde tú quizás estés preguntándole al Señor, ¿qué hago en esta situación que tengo en este momento? ¿Cómo nosotros podemos luchar contra el enemigo? ¿Cómo nosotros podemos luchar contra aquella situación que tenemos frente a nosotros? Nosotros tenemos la capacidad de entender, nosotros tenemos la capacidad de poder nosotros comprender de que Dios está o no está con nosotros. Cuando todo te sale mal es porque nosotros no consultamos al Señor. Y dice en el 16, hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Dios va a extender tu territorio. Dios va a extender, te va a hacer que sobresalgas como cabeza y no como cola. Tus enemigos van a salir avergonzados y tus amigos van a estar contentos, van a estar orgullosos de ser tus amigos. ¿Por qué? Porque tú tomas a Dios en cuenta. La gloria de Dios se refleja en tu rostro, que haya gozo en ti, que haya paz en ti, que haya fortaleza, que cuando alguien te hable para orar por ellos, tú tengas la autoridad, tengas el poder para hablar o para orar por ellos, para interceder. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Pero si nosotros actuamos no sabiamente, actuamos por nuestra propia cuenta, qué buen consejo le podemos dar a alguien que no tiene a Dios en su corazón. Y dice, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. ¿Quién te va a temer a ti? Fíjate que cuando Dios está en medio de algo, Él te abre puertas que tú ni te imaginas. Que la paz de Dios esté contigo y se quede conmigo. Gracias, 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 gracias. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. La paz de Dios contigo sea. Amén.